Bien. Este taller de 1 hora de duración se titula Protocolos para terapia regenerativa por el método Regenera, 12 meses después. El ponente es el doctor Rafael Gálvez, todo el mundo lo conoce, no necesita más presentación. Y pienso que es un tema muy interesante que está en el candelero. Yo he comentado alguna cosa en mi presentación ayer. La doctora Tejero está presentando 60 casos, una serie de 60 casos, y es el momento de empezar a empaparnos en estas nuevas tecnologías y en su modo de utilización. Con lo cual, espero que sea una ponencia que os aporte y luego podemos comentar y discutir lo que os parezca, porque sin duda es un tema que está a la vanguardia de lo que estamos haciendo y hay muchas cosas que todavía no están bien sedimentadas, con lo cual es el sitio correcto. Doctor Gálvez, gracias. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a intentar resumir un poquito la experiencia que me llega de todos los compañeros que ya utilizan el método. Hemos ido analizando paciente a paciente porque uno fallaba más que otro y más o menos ya tenemos unas conclusiones y unos pequeños secretos para poder predecir el resultado tan variable en dependencia del diagnóstico que hacemos del candidato idóneo como los secretos que pueda tener la técnica a la hora de ejecutarla. Bien, empezamos. Ya tenemos reportados casi 5.000 casos a nivel de todo el mundo, así que ya tenemos una estadística suficientemente buena como para saber muchas veces por qué falla, no en la totalidad, y otras veces por qué va bien. Vale, pues en la primera diapositiva que ahora veréis, os he querido poner más o menos los 4 prototipos que nos van a pedir el tratamiento y os quiero dejar claro con esta diapositiva, eso es, que nos tenemos que ceñir a las indicaciones que decimos. Como norma general y como primer mensaje, cuanto más pelo tenga el paciente, mejor va a ser el resultado. Eso es obvio, pero parece ser que no lo respetamos. Queremos forzar la indicación de la terapia regenerativa en la alopecia androgénica y al final nos creemos que van a salir pelos nuevos igual que desean los pacientes, y eso no es así. Vamos a proporcionar un tratamiento que va a prevenir la progresión de la alopecia androgénica en mayor o menor grado en dependencia, ya os contaré después de qué, y por lo tanto no va a generar ni un folículo piloso más. Por lo tanto, fotográficamente nos va a quedar escaso un resultado con un paciente con poco pelo. Vamos a pasar la siguiente, por favor, o la paso yo. Vale. Bien, hace poco tuve la suerte de estar en Costa Rica haciendo un taller y paseando por el país, increíblemente me encuentro este anuncio en una calle de un pueblecito perdido donde el nivel medio de vida es, bueno, la terapia regenerativa no es el futuro, está aquí. Y está aquí y en todas partes. Y parece que está más fuera de aquí que aquí. Como veis, un hospital anuncia terapia regenerativa antivejez en cualquier esquina de cualquier pueblo. La siguiente la paso yo. Espera que me pongo las gafas. Voy a pasar un poquito por encima de lo que es la explicación de las células madre, porque más o menos todos lo sabemos o todos lo podemos tener en Internet para ganar tiempo que hemos perdido en la historia de la presentación. Pero esta idea quiero que quede muy clara para quien aún no la tenga. Tenemos que distinguir qué es lo que hacen las células madre. Las células madre no reparan, regeneran. Nuestro cuerpo opta por reparar, no por regenerar. De ahí que nos tenemos que anticipar a esa función que ha optado nuestro cuerpo por reparar. Algo que esté reparado ya, es decir, cicatrizado después de una inflamación, no va a ser regenerado. Este concepto tiene que quedar. Si cogemos un cuero cabelludo inflamado con alguna patología que va a hacer que el tratamiento que vamos a hacer de células madre no sea eficaz, lo tenemos que diagnosticar antes de hacerlo. Si tenemos una dermatitis seborreica activa, no vamos a hacerle el tratamiento hasta que la curemos o quitemos su sintomatología, porque esa inflamación va a impedir que esas células madre vayan a regenerar.
Entonces, reparar es diferente que regenerar. Lo que está reparado ya no se regenera. Si vamos a hacer una terapia regenerativa directamente en un infarto de miocardio, como se hace, y hay una cicatriz en ese miocardio, las células madre no van a hacer nada porque no pueden regenerar un tejido reparado. Vamos a actuar justo cuando el tejido está dañado y antes de que repare vamos a regenerar, como concepto general para lo que es terapia regenerativa. Tiene que existir un daño, porque si no las células madre no se ponen a actuar. Y tienen que ser unas células madre de un tejido que tiene la misma edad biológica, porque no lo tenemos conservado, pero que tiene que ser de una zona menos envejecida o más rica en células madre de la que nosotros vamos a tratar, para aprovecharnos de esa terapia regenerativa. Si nosotros nos hacemos daño, ¿por qué no se ponen las células madre del tejido donde nos hemos hecho daño a actuar? Pues sencillamente porque tienen las características locales de la zona lesionada y le vamos a provocar que otras células madre a distancia, activadas por el proceso, por el estrés, que mecánicamente le vamos a ocasionar, que estas células madre se pongan en marcha para regenerar ese tejido dañado, sea un tendón, sea un músculo, sea la piel o sea, como estamos explicando en la alopecia androgénica, la transmisión genética de un folículo piloso que no padece la influencia hormonal de la testosterona. Es decir, en la alopecia androgénica, genéticamente lo que ocurre, vamos a seguir, pasamos la historia de las células madre. Aquí tenemos la potencialidad. Luego paso a explicar lo que estaba explicando, que me estoy comiendo diapositivas. Se ha demostrado que lo mejor, para tener la mayor potencialidad, es mejor la menor diferenciación. Por lo tanto, si usamos de la misma capa embrionaria para tratar la misma capa embrionaria, contaremos con la mayor potencialidad de esas células. Si las células las cogemos de otro tejido embrionario, se tendrán que diferenciar perdiendo potencialidad. Por lo tanto, el folículo piloso, como os explicaba ayer el doctor Pinto, es una de las zonas más ricas y más accesibles y más fácil que tenemos para obtención de células madre instantáneamente. Si las vamos a cultivar, da igual cualquier tejido, porque el laboratorio se va a encargar de multiplicar esas células. Pero un tejido tan accesible como el folículo piloso nos puede ser una fuente muy importante de células madre para nuestra terapia regenerativa hecha en consultas. Continúo. Perdón. Aquí tenemos este esquema que nos dice que a mayor diferenciación baja la potencialidad. Pues lo que os explicaba del folículo piloso y lo que hablábamos del sistema vasculoestromal. Lo que obtenemos después de hacer el procesamiento mecánico de ese microinjerto que hemos sacado, sea de piel, de folículo piloso o de la zona que queráis, según lo que vamos a tratar, obtenemos una sopa de células, como dice la doctora Tejero, muy apropiadamente en la que hay todo esto. Por ejemplo, de la grasa extraemos todo esto y del folículo piloso muy parecido. Hay pocos, pero ya son cada vez más las publicaciones que abogan por la firmeza de la riqueza en células madre del folículo piloso, como os muestro aquí. Y el método Regenera es un método sencillo que, como sabéis, inventó o patentó un odontólogo italiano, porque él extraía las células madre de la pulpa dental y mecánicamente, en menos de un minuto, tenía lo que quería para hacer la osseointegración de implantes o para hacer la sustitución de ese hueso que le faltaba para hacer esos implantes. A partir de ahí se empezó a utilizar en el resto de especialidades médicas y tanto en cirugía como en úlceras tórpidas, como en traumatología, como odontología y ahora en estética, se va haciendo que el pool de indicaciones sea cada vez mayor, pero está en pura investigación de protocolos para ser más eficaces. Bien, os he puesto al paciente ideal, más o menos, si aplicamos un método de disgregación mecánica
como el de Regenera, para que no llegue a esto ni a esto otro. Eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer a nuestros pacientes. Es un tratamiento de prevención. Podemos decirle que si se quiere quedar como está, se haga nuestro tratamiento. Además va a obtener una mejor calidad del pelo que tiene, pero no ofrezcamos expectativas que no podemos porque no se va a generar ni un solo folículo piloso más. Ahora vamos a pasar a explicar por qué unos fotográficamente son más espectaculares que otros, ¿de acuerdo? Pero sobre todo tenemos que ofrecer el tratamiento como preventivo, no como sustitutivo de un microinjerto, porque aunque lo expliquemos y lo entienden, todos quieren dejar de verse el cuero cabelludo transparentarse. Y eso depende de la cantidad de folículos pilosos a la hora de hacer el tratamiento que tenemos. Como sabéis, en el protocolo de Regenera están establecidos los límites entre los que podemos actuar. Hasta el tipo 4 de la escala de Hamilton se puede tratar, pero obviamente el del tipo 4 obtendrá peor resultado que el del tipo 1. Entonces no podemos pedirle peras al olmo. En la mujer exactamente igual. Va a responder mucho mejor la del tipo 1 fotográficamente que la del tipo 2. Ninguna de las dos va a evolucionar al tipo 3. Aunque tengamos que ir haciendo terapia regenerativa puntual, porque nadie sabe lo que dura el efecto protector de las células madre en la medicina regenerativa. Por ejemplo, en América y Sudamérica hacen terapia regenerativa para enfermedades reumatológicas a través de células madre de la médula espinal, de la médula hematopoyética, perdón. Ellos tienen más o menos objetivado que en la artritis reumatoide y otras patologías, el efecto protector antiinflamatorio y analgésico de esas articulaciones dura entre 6 y 8 meses. Eso no se puede generalizar, porque estamos viendo que hasta 2 años la gente está contenta del tratamiento porque no ha perdido más volumen de cabello. Si se le cae, nota perfectamente cómo se frena, y si no se le caía, mantiene lo que tenía, como se pueden demostrar en las fotografías. Pero no sabemos si va a durar 4 años, 5 años, toda la vida, o hay que hacerlo en algunas personas cada año. Eso no se sabe todavía. Bien, aquí tenéis más o menos la etiopatogenia de la alopecia androgénica, que no voy a entrar. Esta diapositiva es importante porque hay laboratorios que nos ofrecen el diagnosticar genéticamente la alopecia androgénica y qué penetrancia tiene en cada paciente nuestro. Como veis, creo que son 8 genes los que dependen, según su penetrancia y su manifestación y su combinación, los que van a determinar que la alopecia androgénica sea más bestia o más pronta, es decir, que el individuo se quede a los 22 ya casi calvo o que no esté calvo a los 45, ¿de acuerdo? Entonces, esto cuando se nos presenta un paciente no lo sabemos. Yo no os digo que le vayamos a hacer una prueba genética a cada paciente, pero esto nos explica también por qué unos pacientes haciendo lo mismo responden mejor que otros. Porque unos tienen mayor patología expresada en sus genes, heredada en sus genes, que otros. Si cogemos un paciente con 1 o 2 genes que les produce esta patología, nos va a responder mucho mejor que otro que tiene 5, 6 o 7 genes. Eso no lo podemos saber. Pero sí que tenemos otras medidas, como os voy a mostrar, para saber delante de qué estamos. Vamos a analizar microscópicamente a cada paciente con una cámara fotográfica para objetivar el nivel de pelitos pequeñitos de estos miniaturizados y la cantidad de pelos que tiene todavía. Cuanto más distancia haya entre los pelos de la zona androgenética afectada, peor resultado tendrá. Cuanto más pelitos miniaturizados tendrá, mejor se resurgirá el tratamiento que estamos haciendo para favorecer que esos pelos pequeños se vuelvan del calibre y la vitalidad de los otros. Y el resultado será mucho mejor. O sea, simplemente, microscópicamente, observando al paciente, podemos saber más o menos cómo va a salir la cosa. O sea, muy importante. Cuanto menor distancia hay entre los pelos, mejor, porque más pelos tienen. Y cuanto más pelitos pequeños, mejor resultado, porque más pelitos grandes tendrá después. Vale. Sí. Vale.
el laboratorio que lo distribuye cree que este paso tan importante que, si no me equivoco, a todos los que adquieran el método y a los que lo han adquirido les va a facilitar la cámara microscopio gratuitamente como complemento al tratamiento. Bien, aquí tenéis un antes y un después a los 30 días. Obviamente este crecimiento es debido a los factores de crecimiento que hay en esa sopa de células. Eso no es debido a las células madre. Las células madre van a hacer su terapia de protección contra esa acción de la testosterona, pero ese crecimiento lo podemos obtener también con cualquier otra mesoterapia, factores de crecimiento como en las plaquetas o como cualquier, ¿de acuerdo? Vamos a observar que en los primeros 30 días va a haber ese desarrollo y lo importante es que eso se mantenga. Entonces podréis hacer esa fotografía a los 6 meses y ver que se mantiene. Pero cuidado, si tenemos un paciente y no sabemos ver que, por ejemplo, tiene un efluvio telógeno, además de su alopecia androgénica debido a estrés, estamos solapando dos patologías que nos van a mermar el resultado de la terapia regenerativa que estamos haciendo. Es decir, hay que analizar qué nivel de estrés y si existe una caída de pelo que coincida con el efluvio telógeno, que es el típico que cuando me cojo el pelo me llevo unos cuantos, o cuando me levanto hay un montón de pelos en lo que es la almohada, no tendremos que tratar con terapia regenerativa en ese momento. Primero tenemos que solucionar el efluvio telógeno y después tratar la alopecia androgénica, porque sencillamente ese paciente no estará contento porque el efluvio telógeno sigue haciendo perder pelo. Así que pacientes encima de 5 en una escala de 1 a 10 de nivel de estrés y que presenten pérdida de cabello hay que solucionarlo antes. Hay que desecharlos, porque van a ser pacientes insatisfechos que os van a hacer dudar del tratamiento. Y por supuesto, cuando hacemos la comprobación, se me ha olvidado decirlo antes, la comprobación microscópica del cuero cabelludo, hay que ver que el cuero cabelludo esté sano, que no esté inflamado, que no se esté descamando, que no sea hipergraso. Primero hay que solucionar eso y cuando el terreno está bien, hacer la terapia, porque todo eso nos va a impedir que la terapia vaya bien. Tenemos que aproximarnos ahí a ver cómo está el sustrato. Bueno, por supuesto que todos sabéis que 7 de cada 10 hombres lo padecen y 3,5 de cada 10 mujeres lo padecen y se pueden beneficiar de esta patología. Tenemos la suerte de tener un tratamiento que puede prevenir esta patología tan común, ya que afecta al 95% de los pacientes, al 95% del tipo de alopecias que existen. En nuestra consulta tenemos un montón de pacientes que les puede servir. Entonces el método Regenera obtiene un concentrado celular, como hemos dicho, dentro del cual hay células madre además de otras, y lo importante es que lo hace de forma segura, sencilla, rápida, efectiva, verificable, cómoda y legal, y en consulta. Como vamos a hacer un tratamiento, me voy a saltar un poquito los vídeos y cómo se hace, y como el doctor Pinto explicó ayer, todo el secreto está en esa gravilla que tiene 100 orificios de 50 micras y que soporta la agresión de una cuchilla que va pasando para hacer la disgregación mecánica del microinjerto que queramos meter, sea cartílago, hueso, piel, lo que queráis meter, en 2 minutos lo disgrega. Bien, de manera estándar podéis hacer a partir de estas medidas lo que queráis, porque nadie sabe qué cantidad de células madre hace falta para hacer un tratamiento, ya sea de una fístula intestinal, ya sea de un lipofilín o ya sea de la alopecia androgénica. Nadie sabe si hacen falta 80.000 células, 80 millones o 800 millones. No se ha podido comprobar cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Ni se perjudica el meter demasiados como el quedarse corto. Así que nosotros hemos visto que con 2 punch de 2,5 milímetros es más que suficiente para tratar esta patología. ¿Por qué 2,5? Porque no hace falta normalmente, si no cogéis una arteriola, tenéis la mala suerte de coger una arteriola, no hace falta dar un punto de sutura. Coagula y cicatriza por segunda intención sin dejar apenas cicatriz. Pero si no os queréis molestar y queréis dar 2 punch de 4 milímetros, pues los dais y dais 2 puntos y ya está.
Lo que es importante es no poner adrenalina, que se muestra tóxica, solamente utilizar lidocaína y hacerlo de una manera periférica. La región de la nuca es la que se muestra más cómoda, la que es más segura y la que ofrece mejor dermis, porque la calidad del punch lo tiene todo. Si nosotros no obtenemos un microinjerto adecuado, es mejor que volvamos a intentarlo, porque si la muestra es de calidad escasa, vamos a hacer una terapia de calidad escasa. Así que tenéis que ser generosos a la hora de ver que lo que estamos extrayendo nos va a servir. Entonces ahí tenéis, por ejemplo, un punch modelo en el que contiene los folículos pilosos, contiene una dermis gruesa y tiene además un tapón de grasa. Pues perfecto. Y además es una zona en la que no le afecta la androgenia. Como sabéis, lo hemos probado en múltiples sitios, por ejemplo la axila, porque tiene folículos pilosos que pareciera que son más potentes y más, pero sin embargo la dermis y la calidad del punch es inferior. Así que iros siempre, es mi recomendación, iros a la nuca, porque es una zona muy buena para la extracción de punch para cualquier patología. Ahí tenéis la comparativa. Importante comprobar que cuando extraéis la sopa de ese microinjerto esté turbia, haya un concentrado celular. Si no es que algo ha fallado, o habéis dejado el microinjerto encima de la cuchilla y no se ha disgregado, o no habéis puesto suficiente suero fisiológico, etc. Bien, con 1 minuto para piel, para folículo piloso es suficiente. Con 1 minuto es suficiente. Si luego queréis añadir un poquito más de suero y hacer rodar un poquito más la rueda para extraer lo que pueda quedar, está bien. Pero no hace falta que hagáis 2 minutos, ni 3 minutos, ni 4 minutos. No se muestra más eficaz un tiempo superior de disgregación, excepto en cartílago y en hueso, que es necesario 2 minutos. Ahora veremos cómo se hace todo esto, que son las indicaciones. Esto es un vídeo que no sé cómo podemos activar, pero lo pasamos porque vamos a hacer una demostración. Vamos a ganar tiempo. Cómo se infiltra, muy importante el plano. Ayer estaba hablando con un compañero y no estaba demasiado satisfecho con algunos tratamientos que había hecho. El plano es importante. Tenemos que ir a una zona en la que la infiltración se distribuya homogéneamente y empape todos los folículos pilosos. Nos tenemos que ir a una dermis profunda, a un subcutáneo superficial. Claro, en el cuero cabelludo esto es algo difícil de detectar. Porque si te vas muy profundo, te vas debajo del músculo. Y si te vas más profundo, te vas debajo de la galia. Y si tocas periósteo ya... Entonces hay que ser muy sutil y a nivel de 0,5 milímetros estamos ya en la zona adecuada. Porque este es el plano adecuado para que toda esa sopa se distribuya y empape los folículos pilosos. Si nos vamos debajo del músculo, no estamos haciendo la acción sobre el folículo piloso. Si nos quedamos en dermis, tampoco. Y nos costará mucho inyectar y seguramente haremos pápulas, no abones. O sea, ni muy profundo ni muy superficial. Y luego un buen masaje al terminar para que se distribuya y empape todos los folículos pilosos es muy importante. Y por supuesto, recorrer todas las áreas en las que la alopecia androgénica se muestra afectada, siendo generosos incluso en la infiltración. Si hay quien se muestra cómodo con 6 centímetros cúbicos para inyectar esa zona, no hay ningún problema por diluir esas células madre que hemos obtenido con el 1,2 de suero fisiológico. Porque las células madre siguen siendo el mismo número. Lo diluyamos en 100 litros o en 100.000. O sea, podemos meterle 10 mililitros, que ahí están ellas distribuyéndose, para que así estemos seguros de que hemos llegado a todas las zonas afectadas y a todos los folículos pilosos que se pueden aprovechar. Si lo hacemos con 2 mililitros, difícilmente podremos hacer una distribución adecuada en toda esa zona. Bien. Esto no me acuerdo por qué lo he puesto. Casos clínicos. Sí. Bueno, os voy a pasar unos cuantos. Unos son mejores que otros, por todos los tips que os he dicho de la técnica. Pero todos muestran una mejoría en la calidad, no en el número, y un freno, un stop en su patología. Hay algunas pacientes que al cabo de los meses, por miedo,
piden que se vuelva a hacer la técnica. Se le puede volver a hacer por seguridad de ellas. Es como el que lleva salbutamol en el bolsillo y así no tiene crisis de asma. No tiene ningún problema hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Porque si algo tiene esta técnica es que no tiene efectos secundarios y está bien hecho y no tiene ningún problema. Esta paciente hace 1 año que se hizo aquí en el taller. La doctora Tejero Paloma esta tarde presentará ya a los 12 meses de evolución. Bueno, y como os digo, hay reportados muchos casos, unos mejores, otros peores. Hay que revisar la técnica de quien lo hace, porque si falla una cosa, el resultado no podemos pedir que sea bueno. Esta, por ejemplo, os quiero mostrar que donde no hay pelo, no sale pelo. La entrada de este chico no se va a tapar, ni va a evolucionar a mejor, aunque le hagamos la terapia regenerativa, pero donde hay pelo, fijaos el cambio. Es el mismo chico. Sin embargo, las mujeres, como la alopecia androgénica es más difusa, puede mejor tapar zonas en las que ellas ven que el cuero cabelludo empieza a mostrarse. Obviamente, si tienen el pelo oscuro, va a tapar mejor que si es el pelo claro. Si el pelo es rizado, va a tapar mejor fotográficamente que si el pelo es liso, y el resultado es el mismo. Sigo pasando. Pero lo fundamental es convencer a las pacientes de que el gran logro es que esto se va a parar y no va a evolucionar a más. Algunas fotografías son un poco cuestionables porque nos las envían los pacientes que son de fuera, otros médicos o otros centros que siguen la evolución. Delante de un microinjerto, si queda pelo suficiente no microinjertado, merece la pena hacerlo. Para hacer una zona microinjertada que antes era calva, no merece la pena hacerlo, porque ese pelo ya androgenéticamente no va a responder a la patología. Pero sí complementar el microinjerto en todo el resto de la zona que aún conserva pelo para que lo siga conservando. Ese es el mensaje. Conservar lo que se tiene. Cuanto más se tiene, mejor. Ese es el resumen. Esta es la paciente que más tiempo lleva hecha, que ahora son casi 18 meses, y ella sigue sin volver a hacerse la terapia, aunque se puede hacer de vez en cuando sus vitaminas, se pueda poner su minoxidil o tenga que tomar los complementos que a ella le guste alimentarios porque se cuida de esa manera y piensa que su cabello va a estar más vital. Pero la alopecia androgénica se ha frenado. Por supuesto, mantener el finasteride a los pacientes que lo toman es dudar de la técnica, porque si un folículo piloso de una zona no androgenética se pone en una zona androgenética y no sufre la patología, de igual manera estamos transmitiendo genéticamente la misión de esas células madre de reparar ese pelo que sí está afectado. Que eso sería la acción de la terapia regenerativa. Bueno, todos lo conocéis. Esa foto es de ayer. Él no se nota mejoría. Ya hace 10 meses que se lo hizo. Es compañero nuestro. Y no se cree que esté así. Se la saqué ayer. Esto os lo vais a encontrar en la consulta. ¿Sabéis quién es, no? Bueno, va a pasar. Bien, consideraciones especiales, que más o menos ya las hemos dicho. La legalidad, esto no se duda, es un tratamiento que podemos hacer cómodamente en la consulta, efectivo, ambulatorio, cada vez con más evidencia científica, con más evidencia empírica, fiable, reproducible, de vanguardia. Lo que os he dicho, hay que ofrecerlo como un tratamiento preventivo. No hay método que yo conozca más sencillo para disgregar células madre en el momento.
Un resumen de lo que os he dicho: el método se muestra muy eficaz entre la progresión de la alopecia androgénica, frenándola y haciendo que los cabellos existentes se revitalicen y reparen. Esto es lo que tenemos que ofrecer. No se ha mostrado tan eficaz en el efluvium, las alopecias areatas y alopecias cicatriciales. Con una sola sesión es suficiente si se realiza correctamente el diagnóstico y la técnica. La duración del efecto regenerativo mediante el procedimiento Regenera no va más allá de esos 20 meses que os he dicho. Por ahora, no sabemos si durará más. Los criterios de selección del paciente. La verdad es que un paciente sano no nos tenemos que meter mucho en la analítica a ver si tiene esto, tiene lo otro. Con la microscopía vamos a saber muy bien si es un tratamiento bueno o malo, a no ser que tenga un hipotiroidismo que no esté diagnosticado, no esté balanceado y no esté tratado. O pues una anemia ferropénica que va a hacer que ese folículo piloso no esté sano, etcétera. Pero todo eso ya lo sabemos. No hay que irse a buscar cosas raras, porque el 90% de los pacientes con esa fotografía de ver el cabello que hay es suficiente. Los fracasos terapéuticos vienen de una indicación errónea o insuficiente, mala calidad del microinjerto, la muestra tiene que ser buena, el procesamiento tiene que ser bueno, no comprobar el número de cabellos miniaturizados, error en la técnica al procesarlo, error en la infiltración y la distribución de esas infiltraciones y la reutilización del material desechable. Podemos estar tentados, aunque no lo confesemos, de que como el kit no es barato, pues lo podemos utilizar si lo lavamos bien y lo sometemos a ultrasonidos, incluso lo esterilizamos con fuentes de calor o de presión. Nos hemos dedicado a ver qué restos de materiales hay y aquí tenéis, por ejemplo, un Regenera Const desmontado después de haber sido lavado y sometido a esterilización química y a ultrasonidos. Veis cómo quedan restos biológicos. Esos restos biológicos son estériles y obviamente en parte irán al paciente, aunque sea el mismo que vamos a reutilizar el kit. Esto hace que la técnica también falle. ¿Por qué? Porque también se ha comprobado que estos restos y el paso y la erosión y el desgaste de esa gradilla después de haberlo utilizado una vez hace que esos orificios de la gradilla ya no tengan 50 micras. Ya están filtrando componentes que no tienen que filtrarse, ya estamos infiltrando lo que no queremos. Así que no se os ocurra, por favor, reutilizarlos porque será una estafa para vosotros y para el paciente, además del riesgo que conlleva. Y se hace. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Bien, aquí tenéis en un autoclave, por supuesto no se puede reutilizar porque se deshace. Pero cuando se somete a determinados métodos de esterilización, como es el gas en hospitales, también hay que advertir que se puede desprender la cloridina, una sustancia declarada de alta toxicidad. O sea, no sabemos bien lo que estamos a punto de hacer porque ya sé que es obvio lo que estoy diciendo, pero sin embargo se hace. Se hace como lo ha descubierto el laboratorio, que muchos de los compañeros que han comprado reutilizan el material. Y a lo mejor son los que se quejan que luego no funciona como debería. Como se ha demostrado, tanto químicamente como mecánicamente se degrada el kit y por lo tanto la terapia no tiene sentido. Bien, pues no aspiremos a esto porque esos son imposibles, ¿no? Y gracias por asistir y ahora vamos a hacer...
This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollowing souls. I see fire burning the breeze. I hope that you remember me. Surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. Run. One with your life, not behind the scenes, on the streets. The shadow is broken, swept away, swept away, swept away.
alive, not behind. Behind the scenes, on the street, the shadows broken. Downstairs, the animals are dancing.